Hola, buenas. Lo primero, para generar una motivación altruista, recitamos refugio, bodhicitta. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Hola, muy buena a todos. Antes que nada, agradecer al venerable Lama Rinchen y a Virgilia su amabilidad por invitarme a este encuentro. Para mí es un honor. Mi nombre es Carlos, soy psicólogo, también estudié el periodo de docencia del doctorado en cognición y trastornos, un máster en intervención psicoterapéutica, entre otras cosas. Y paralelamente, desde la adolescencia, toco la guitarra y hago canciones. Y la vida me ha regalado la suerte de vivir esencialmente de hacer canciones. Llego a la meditación por afinidad desde bastante pronto, por influencia paterna sobre todo, e intelectualmente desde la facultad o un poco antes. He hecho algunas prácticas más o menos consistentes, más o menos frecuentes y hasta más o menos ocultas en función de dónde me ha llevado mi periplo vital, hasta que en 2016 redescubro el budismo de la mano de Lama Rinchen, que para mí ofrece un cierre categorial a todas las filosofías que yo había estudiado y sobre todo es una ciencia de la mente, una ciencia aplicada al individuo. No hablaré como experto en nada, sino como persona que durante todo su periplo vital ha tenido la suerte de compartir con mucha gente que sí son genios en estas materias. El objetivo de las charlas es desmitificar un poco algunos conceptos que tenemos asociados a la meditación y sobre todo a la creatividad como procesos extraordinarios, solo dados a personas que tienen determinadas cualidades, ¿no? Y la intención es hacer ver que no es tanto así, que son procesos naturales que ya operan en nosotros por el propio modo de funcionar de nuestro cerebro y que de hecho son procesos que nos constituyen y dan lugar a lo que somos. Viendo la creatividad sobre todo no como un don o una cualidad, sino como una actitud, una manera de operar y por lo tanto entrenable también, ¿no? Veremos al final cómo comparten algunas características los procesos creativos y el proceso meditativo y cómo se retroalimentan de diversas maneras, ¿no? La finalidad sería extraer el elixir de ambos procesos, de la meditación y de la creatividad, en un experimento con nosotros mismos, de tal modo que hagamos nuestra vida no solo más creativa y más lúdica, sino también más plena, con más sentido, más íntegra. Muchas personas sienten que no son muy creativos o no tanto como les gustaría y también sienten que la meditación no acaba de ir con ellos o que cuando empiezan a meditar no tienen los logros que ellos creen que deberían obtener. Creo que esto se debe esencialmente a dos prejuicios. Uno son prejuicios de autolimitación, autocensura, normalmente por haber interiorizado mensajes confusos, mensajes del exterior confusos y contradictorios. Y el segundo creo que son prejuicios por entender que estos procesos son extraordinarios, ¿no? Solo dado para determinadas personas. Y es obvio que no. Está claro también que cada persona nacemos con unas potencialidades, pero también está claro que si nos entrenamos en algo vamos a mejorar respecto a nosotros mismos, que es de lo que se trata, ¿no? Vamos con las definiciones. Meditar es pensar atentamente sobre algo, detenidamente, ejercitarse realmente, ¿no? Pero nosotros utilizaremos la acepción tibetana de meditación como familiarización, habituación, cultivo de estados mentales virtuosos. Hoy podemos admitir otras prácticas de otras tradiciones, cristianas, sufís, o de nuestra tradición budista. Esencialmente me referiré a shamatha y a los 4 fundamentos de la atención, ¿no? En definitiva, técnicas que cultiven
estados atencionales, focalización de la atención y estados de calma, de presencia y lucidez, ¿no? Necesitamos la calma mental como reina de la meditación para todo, porque sin calma mental no hay lucidez y necesitamos lucidez para discernir. En definitiva, hacernos conscientes progresivamente, darse cuenta de los distintos procesos que operan en nosotros y conducirlos, domarlos, controlarlos hacia estados más virtuosos, más plenos, más satisfactorios y también con más sentido, como decíamos antes. Y por otro lado, creatividad. En el diccionario nos dice que es facultad para crear, y crear es producir algo de la nada, que es un mito que también queremos romper hoy un poco. Curiosamente comparte crear la misma raíz con criar, y esto ya nos da una pista más de lo que yo quiero proponer hoy. Criar nos acerca más a la cualidad de nutrir, de hacer madurar, de acompañar, viendo la creatividad no como un proceso que ocurre de la nada, una floración fortuita, sino que para que surja esa floración requerimos un cultivo y cuidar todos los ingredientes, ¿no? A nivel cognitivo, para hacerlo más operativo, podemos definir la creatividad como un conjunto de aptitudes que permiten, a partir de una información previa y mediante una serie compleja de procesos cognitivos, reorganizar dicha información, transformarla, reconectarla con otras áreas, de modo tal que ofrezca solución o produzcan eventos concretos con originalidad, con novedad, si no, no sería creativo, y con eficacia, es decir, que tiene que tener un valor de uso para aquellos problemas planteados, o un valor de uso pragmático, o una resolución de una demanda trascendente, por decirlo así. Esta definición ya nos da algunas pistas importantes para el proceso creativo. Necesitamos una información previa, ser capaces de reorganizarla o de verla de un modo nuevo, esa información, y que solucione eventos concretos de manera novedosa y eficaz. Eventos concretos, pragmáticos o trascendentales, como decimos. Y también esto nos da una pista de algunas cosas que no son necesariamente creativas, por ejemplo, ser impulsivo, chistoso o hacer muchas cosas, decir lo primero que se te ocurre, o estar muy ocupado en mil tareas, que como sabemos también es una de las formas en las que se disfraza la pereza, ¿verdad? Estar ocupado en muchas cosas para no emprender las actividades que realmente necesitaríamos emprender o que son relevantes. En la literatura es difícil definir de una única manera o de una manera unívoca creatividad. Es fácil de entender porque este concepto dependerá de la realidad histórica, de la filosofía, del contexto cultural, del contexto ideológico, en definitiva, del horizonte de realidades asumibles por cada población, tribu o persona. Y así lo que en un momento histórico o en una cosmovisión sea catalogado como creativo, o puede ser catalogado como una obscenidad o como una tontería en otra cultura, en otro tiempo histórico. O en un mismo tiempo histórico, por ejemplo, ahora mismo, lo que en una cultura puede ser un acto expresivo, creativo, una viñeta, desde otra cosmovisión, pues algo intolerable, ¿no? Una obscenidad. También es difícil definir un único patrón de personalidad creativa, porque distintos problemas, distintas demandas de las situaciones van a requerir estrategias y habilidades de muy distinto nivel y de muy distinta índole, ¿no? Al decir creatividad, habrá personas que piensen en Beethoven y otros en Galileo Galilei, o en Paco de Lucía, o en Kant, o en otro contexto Gandhi, Mandela, o en los diseñadores de las naves que acaban de aterrizar en Marte, o los que hacen los algoritmos para el trading de alta frecuencia. En fin, que hay muchos niveles de creatividad. Y necesitamos distintas habilidades, distinta formación para desarrollar esos niveles. Pero por otra parte, no nos es ajena la creatividad. Vemos que opera en todos los lados. En la naturaleza, cada ser vivo incluso como una tentativa creativa, en todos los conceptos culturales, ¿verdad? Hasta la noción de individuo, que cambia a lo largo de la historia, la noción de self, que es el yo, los derechos humanos también son una creación, toda la cultura. Y casi ahora mismo, casi todos los objetos con los que nos relacionamos, ¿no? Casi no vivimos con objetos naturales, sino que vivimos en una recreación. Y también a nivel pragmático usamos la creatividad de manera más o menos consciente para todo, para la organización social, para la educación, para estirar el presupuesto a fin de mes, para hacer la comida, para educar a los hijos. O sea que necesitamos y ejecutamos la creatividad todo el rato. También me gustaría distinguir entre
el proceso creativo sí, el artesano en su taller, digamos, el creador, y el mito cosificado de la personalidad creativa, un poco influido por el romanticismo y la literatura. Este concepto de artista como lo tenemos hoy, o la creatividad solo ligada al mundo artístico, también me gustaría limarlo un poco. No nos interesa tanto lo que una sociedad determinada o contexto particular sanciona como que es creativo o no. Y aprovecho para decir que la creatividad siempre necesita ese espacio social, relacional. Muchas veces el acto creativo pasa desapercibido para el autor. Es la sociedad la que sanciona algo como creativo. Entonces no nos interesa tanto esa sanción social de lo que es creativo o exitoso que significa salida también, sino que nos interesa qué características comparten los procesos exitosos, los procesos creativos exitosos, más allá de su ámbito de aplicación concreto. Por ejemplo, conozco muchas personas que se dedican aparentemente no, que se dedican a profesiones aparentemente creativas, pero ellos en el propio ejercicio de la profesión no son creativos, simplemente han aprendido un oficio, unas técnicas y las ejecutan con eficacia, pero sin creatividad, en el sentido que no utilizan las estrategias activas que vamos a ver luego que utilizan las personas creativas. Y otras personas dedicadas a profesiones comunes en el sentido de que socialmente no se catalogan como ordinarias, como creativas, perdón, se catalogan como ordinarias. Ellos son muy creativos en el ejercicio de la profesión y también son capaces de extraer ese elixir de esa creatividad para hacer su vida más plena, más significativa, a través de su trabajo o a través de lo que sea. Entonces, esto nos interesa más, no nos interesa copiar a supuestas personalidades creativas, ¿no? Pero cuya vida no está muy acorde con la supuesta verdad que han descubierto. Nos interesa extraer cómo ese proceso se puede hacer exitoso para cada uno aplicarlo en el ámbito que queramos de nuestra vida. Bien, ya estamos meditando, porque el cerebro no puede dejar de habituarse a algo, como tantas veces nos explica Lama Rinchen, y hoy podemos añadir que ya estamos siendo creativos también. Lo que pasa es que normalmente estamos siendo con la actitud pasiva de ir en el asiento del copiloto y no nos hacemos responsables de esos procesos, que es el estado ordinario de funcionamiento, entonces vamos a ser el personaje, el resultado final que aparece justamente fruto de esos procesos. Se trata entonces de tomar una actitud más activa, más consciente, más controlada, domar esos procesos. Y entonces ser no solo el personaje, sino un poco más también los guionistas, los directores, ¿no? Ser dueños de nuestra vida. Y la meditación nos ayuda a ver cómo funcionan esos procesos internos, a medida que ganamos capacidad de atención, ¿no? De atención al cuerpo, sensaciones, percepciones, condiciones, etc. Sigue existiendo la noción de la creatividad como inspirada por las musas, ¿no? El mito decía que las musas bajan a la tierra y susurran a los poetas melodías y poemas y cosas maravillosas. Pero si escarbamos un poco en el propio mito, el mito dice que las musas son hijas de Zeus y Nemósime, que es la diosa de la memoria, Nemo. Incluso se dice que en algunos sitios llamaban a las 9 musas con el nombre de recuerdos, reminiscencias. Y esto nos da una pista también muy importante, que la inspiración realmente no viene de fuera, viene de dentro. Es necesario quitar las cosas que sobran para que surja lo que ya está ahí. Esto es importante a veces porque a veces cuando queremos obtener algún logro o llegar a alguna conclusión, nos empeñamos mucho en ver qué cosas tenemos que hacer y casi nunca nos preguntamos qué cosas tenemos que dejar de hacer o qué cosas tenemos que eliminar. Y muchas veces ese es el quid de la cuestión y la manera más rápida de llegar a un sitio, ¿no? Es decir, cuando alguien nos inspira o admiramos a alguien, solemos ver qué cosas hace esa persona. Pero es muy importante ver también qué cosas nunca hace. Y esto venía a que la verdadera inspiración viene de dentro, no viene de fuera. Aunque algunos elementos de fuera obviamente pueden ayudar a inducir un estado creativo, de la misma manera que algunos elementos del entorno pueden ayudarnos a inducirnos un estado meditativo. Pero entonces, si queremos trabajar con las musas, según parece, tenemos que saber algo de cómo funcionan, es decir, cómo se acumulan en nuestras redes y representaciones en la memoria, cómo entran y cómo se guardan. Entonces, para lidiar con ellas tenemos que saber un poco cómo se comportan para poder nosotros tomar activamente una estrategia que equilibre sus tendencias, ¿no? Para extraer el máximo partido de ellas.
Como vamos a ver después, es muy importante si queremos ser creativos y también exitosos en la meditación, la tolerancia a la ambigüedad, al caos, a la incertidumbre, sostener varias ideas en el ambiente sin tener que estar de acuerdo o no con ellas, dejar un poco de tiempo para que las ideas se solucionen y no intentar enseguida atraparlas o definirlas, sino dejar que estén ahí. Entonces a las personas menos familiarizadas quizás en los próximos minutos tengan esta sensación, un poco de caos o incertidumbre, pero es bueno y es un poco premeditado. Necesitamos entonces estar un poco abiertos, relajar nuestros esquemas, y en la segunda parte de la charla estas ideas creo que irán ocupando su lugar. La mente es ilimitada, ¿no? Como sabemos, es ilimitada, pero la capacidad de procesamiento de la conciencia, los eventos que podemos tener en la conciencia, son limitados. La conciencia en sí, la capacidad de percepción, tiene un límite de aprehensión y de procesamiento y requiere esfuerzo cognitivo, ¿no? Por eso nos agobiamos si la tarea es muy compleja o no podemos atender realmente a dos cosas a la vez. Y por eso es tan importante trabajar el músculo de la atención. Esto es esencial porque lo que atendemos define nuestro estado mental y nuestro estado mental define lo que somos capaces de percibir de un momento a otro, ¿verdad? Entendiendo estado mental como distintas maneras de darse cuenta, de estar despiertos en este estado ordinario. Tiene que ver con cuántas representaciones somos capaces de sostener, durante cuánto tiempo, con cuánta atención o con cuánta lucidez, con cuánta vividez, cuánto espacio hay entre esas representaciones o cuánta fusión cognitiva. Y ese espacio es el que nos hace ganar la meditación y ir adquiriendo conciencia también de ese propio espacio, ¿no? Hoy sabemos que la conciencia, hoy sabemos, los budas lo saben desde siempre, ¿no? La conciencia es creativa en sí misma, no hay ningún mundo fuera que la conciencia capta objetivamente, sino que la conciencia, por su propio carácter de funcionamiento, es constructiva en sí. Es decir, emerge a la vez el objeto observado con el observador, un concepto que se llama coemergencia. Coemergen a la vez la realidad que yo creo observar y yo mismo. Y en esa coemergencia la realidad emerge de distintas maneras dependiendo del observador. Si yo veo un árbol y un león que me acompaña ve el mismo árbol, y un águila que pasa ve el mismo árbol, y una hormiga ve el mismo árbol, cada uno tenemos una representación muy distinta del árbol y ninguna representación está en lo cierto, ¿no? Ninguna tiene la verdad de lo que es el árbol. De hecho, la verdad del árbol es ajena totalmente a cualquiera de esas representaciones. Este concepto se expresa claramente en el famoso ejemplo de la luz, que se comporta como partícula, como onda, en función de cómo la estudiamos, de cómo la observamos. Entonces, es el artefacto o el aparato perceptor, los parámetros de ese aparato, el que crea el objeto, el que crea la realidad en función de esos parámetros. En el lenguaje popular se dice, cada uno ve la vida, las cosas, en función del cristal con el que mira, ¿no? Algo así. Pero ese cristal se puede depurar, se puede limpiar. Es por esto también que cuando vemos una película, cada uno ve su película en función de las redes y representaciones de las musas que esa película le evoca, ¿no? O un libro, o un atardecer, uno se emociona y el otro no lo aprecia. O uno ve arte donde otro no ve nada, o uno ve un Buda donde otro ve una persona común, ¿no? Por otro lado, es inevitable que seamos creativos porque el cerebro no puede dejar de crear. Podemos decir que es una víscera creadora de hipótesis. Constantemente está creando hipótesis y nosotros algunas admitimos, otras no. Algunas somos capaces de observar en la conciencia, otras no. Y las hipótesis que admitimos y que compartimos con los demás es lo que llamamos realidad. Pero no vamos a entrar ahí. El propio funcionamiento de la víscera nos acerca a la verdad de la impermanencia, en el sentido que allí, en el órgano, si lo tratamos de visualizar, en esa red, en esa galaxia maravillosa que se forma dentro de cada cerebro, no hay nada estático, todo es impulso, todos son impulsos discretos, además, 1, 0, 1, 0, me enciendo, me apago, ¿no? Por eso es tan difícil dejarlo quieto, porque nada está quieto ahí. Y también nos acerca a la verdad de la interdependencia. El cerebro crea todo a través de la interdependencia, pero también a él mismo todo le afecta interdependientemente. Un cambio en la dieta, un cambio de oxígeno, un cambio químico, un cambio en la temperatura, una mirada, un recuerdo, una palabra. Rápidamente
se nos va ese estado en el que estamos y el cerebro, o sea, parece ser que la conciencia entonces es ocupada por algunas representaciones que realmente nosotros no hemos llamado y quizás no son pertinentes para lo que queremos atender. Así que es importante estar atento a eso. La metáfora de ser timoneles del barco o ir en ese barco a la deriva. ¿Somos dueños de nuestra conciencia o estamos a expensas de las representaciones que allí acudan? Por otro lado, el cerebro no busca la verdad, además no tiene acceso a ninguna verdad. ¿No? Si lo piensas, es una víscera encerrada en los huesos, le entran input a través de los sentidos y literalmente el cerebro va fabricando representaciones del supuesto mundo que está afuera, representaciones que son esquemas, heurísticos, guiones, mapas cognitivos de lo que entra. Hay distintos niveles y distintos mapas con distintas jerarquías, perceptivos, mapas de los sentidos, mapas motores, mapas sentimentales, mapas verbales, y la interacción entre ellos pues dan la gran creatividad y de la gran diversidad que vemos en cada estado y a cada momento, ¿no? Comparen, por ejemplo, algunos mapas perceptivos que pueden tener algunos animales del universo con respecto a nosotros. Es muy increíble. En definitiva, la conciencia en sí da coherencia a todos los estímulos que entran, que son discretos, como hemos dicho antes. Toda la percepción es discreta. No vamos a entrar mucho ahí, pero el cerebro da coherencia, da continuidad. Nosotros no vemos el mundo discreto, no vemos fotogramas, vemos un fluido. Eso es un delirio, un fenómeno que se inventa la conciencia, ¿verdad? Y no nos relacionamos con nada afuera, sino que estamos todo el rato relacionándonos con esas representaciones que el cerebro nos da, a algunas de las cuales tenemos acceso y otras no. Esencialmente, el funcionamiento es elaborando patrones, como hemos dicho. Estos patrones se elaboran buscando información variante e invariante, congruente e incongruente. Si yo hago así, la mayoría de las personas ven un triángulo, incluso antes de que yo haya hecho el triángulo entero. Incluso aunque lo que yo he hecho exactamente no encaja con la definición de un triángulo. Esto es así porque el mapa rápidamente, el heurístico, el esquema, salta. ¿Cómo se construyen esos esquemas, por ejemplo? En una casa, un niño que aún no habla, etapa preverbal, tienen un perro y el niño de repente le empieza a decir al perro, guau. Sale a la calle un día y ve un gato y el niño dice, guau. El padre le corrige y tal. Pero es importante ya lo que ha hecho porque ya ha construido un esquema, ¿no? Con pelo, se mueve, animal de cierta característica y guau. Entonces este esquema luego funciona esencialmente con dos movimientos. O asimila la información si se parece a la que ya tiene, que es el movimiento preferido del cerebro porque no consume recursos, o si el estímulo no encaja mucho con la información que ya tenemos, entonces necesitamos acomodar nuestro esquema. Y este segundo movimiento es el que nos interesa si queremos ser creativos, si queremos elevar el nivel de comprensión, ¿no? El cerebro impone a la realidad los esquemas que ya tiene. Reificamos las representaciones y le vamos agregando valor. De tal manera que, por ejemplo, cuando miramos a las nubes, pues empezamos ya a ver cosas que no están allí, sino que empezamos a ver lo que tenemos dentro. Otro ejemplo más claro son las constelaciones, ¿no? Las estrellas que forman las constelaciones no tienen ninguna relación entre sí real, hoy ya sabemos eso, ni siquiera están juntas. Pero desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, nos da la sensación que tienen una forma, pero esa forma la tienen porque nosotros ya la tenemos preexistiendo en el cerebro, entonces la vemos fuera. Y una vez que le ponemos forma, le ponemos nombre. Ah, pues se parece al león. Y una vez que le ponemos nombre, forma y nombre, pues entonces tiene consecuencias, efectos, hasta reales, ¿no?, en los comportamientos. Y se le empieza a atribuir todo tipo de cosas. Pero el punto de partida no existe, es mera apariencia, ¿no? Y esto hacemos constantemente. Entonces, sabiendo, por ejemplo, por qué estas cosas son importantes, sabiendo que el cerebro funciona siempre prefiriendo la información que ya conoce, porque así no tiene que ser esfuerzo para entenderlo, ¿no? No tiene que adaptarse, sino que lo asume con familiaridad, sin esfuerzo. Entonces nosotros deberíamos estar vigilantes de esos procesos y activamente buscar información incongruente con lo que ya sabemos o con lo que preferimos. Para esto es necesario salir de la zona de confort, buscar un poco el conflicto, no conformarse con lo que uno ya sabe.
este efecto de que el cerebro ya prefiere lo que conoce, en eso se basa mucha publicidad, o por ejemplo las radiofórmulas, ¿no? Todo suena igual porque ellos así lo pretenden, porque ya sabe que al oyente, si le suena, si le es familiar, entonces le va a gustar más. Pero si queremos ser creativos y avanzar, tenemos que adoptar voluntariamente la estrategia contraria, un poco lo que hace la ciencia. Por ejemplo, si yo tengo una hipótesis, todos los cisnes son blancos, las personas normalmente buscan cisnes blancos para decir, ves, tengo razón, un cisne blanco más. Pero deberíamos buscar cisnes negros, porque si encontramos un cisne negro, quiere decir que nuestra hipótesis no es del todo cierta. Claro que esto exige más esfuerzo y tener una actitud activamente activa, valga la redundancia. Ser sospechoso un poco siempre de nuestra comodidad o de nuestras primeras sensaciones o percepciones o ideas. ¿Por qué pienso esto del todo? ¿No? Intentar escarbar en esos patrones. La mayoría de estos patrones automáticos funcionan bien, son adaptativos, funcionan en la realidad. Pero también muchos se filtran y nos hacen caer, por ejemplo, así catalogamos a las personas, ¿no? A través de un indicio, le atribuimos todos los esquemas que nosotros tenemos o a las situaciones. Entonces ya no estamos en la situación verdadera, estamos en nuestros esquemas. Y eso es lo contrario de lo que queremos si queremos ser creativos y aprender, ¿no? Entonces hay que estar vigilantes de esta tendencia. En definitiva, lo importante para acabar esta parte es que hay un procesamiento consciente, deliberado, controlado, explícito, que requiere esfuerzo cognitivo y atencional por nuestra parte. Y consumo de azúcares. Y este tipo de procesamiento y de aprendizajes está más ligado, no linealmente, estamos haciendo un resumen, pero está más ligado a memorias explícitas que pueden ser conscientes y podemos verbalizar. Y hay otro tipo de procesamiento, más implícito, inconsciente, automático, no controlado, que no requiere esfuerzo por nuestra parte, y está más ligado a memorias implícitas y procedimentales, de procedimiento del cuerpo, de las cuales no hay un registro verbal. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Esto es importante porque muchas memorias implícitas, automáticas, no controladas, inconscientes, son memorias emocionales, traumas, miedos, que siguen estando en el cuerpo. Y muchas terapias psicológicas, por ejemplo, tienen esa intención, alinear estas memorias del cuerpo, de las que no hay registro verbal, con el yo narrativo y hacer un discurso adaptativo de esas experiencias, ¿no? Otras personas, cuando hacen yoga o algunos deportes o sesiones largas de meditación, hay ciertas representaciones que están en el cuerpo que empiezan a moverse, ¿verdad? En forma de energía muchas veces, porque tampoco hay un registro verbal de aquella memoria. Entonces, un ejemplo de aprendizaje implícito o de memoria procedimental, que son memorias normalmente para acordarnos bien que están en el cuerpo. Y en el fondo las necesitamos para todas las actividades. Todas las actividades, o muchas de ellas, parecen fáciles, pero todas las actividades requieren un entrenamiento. Y casi todas un entrenamiento también con el cuerpo. Otra cosa es que se haga de una manera tan inconsciente que las personas no se dan cuenta, ¿no? Aprender no solo es aprender consciente, que exige esfuerzo, sino que hay muchos niveles de aprendizaje. Entonces, el ejemplo clásico de estas memorias es cuando aprendemos a conducir un coche o una bicicleta o a tocar la guitarra. Al principio, cada movimiento que hacemos, todo requiere mucho esfuerzo cognitivo, mucha atención, ¿verdad? O pisamos el embrague, o metemos primera, o miramos por el retrovisor, y además que nadie te hable a la vez, porque no cabe la información. A tocar la guitarra igual, ¿no? Tienes que mirar dónde va este dedo, el otro, no sé, todo es un proceso muy difícil, complejo. Hasta que, con el tiempo, con las repeticiones, ese proceso se va haciendo cargo otra área cerebral, unas áreas motoras, de tal manera que llega un momento, como ahora, que ustedes conducen perfectamente, sin gasto cognitivo, digamos, en la conducción, el proceso se hace de manera implícita, inconsciente, y de entonces tenemos todos los recursos cognitivos para la tarea que queramos, ¿no? Y por otro lado, un ejemplo de aprendizaje explícito, semántico, como puede ser el que estamos teniendo ahora o el que tenemos en muchas interacciones sociales. Entonces, para esto voy a poner un ejemplo de un experimento que hicimos hace como 14 años. Queríamos ver cómo influye la codificación de la información, la asimilación, en la recuperación de esa información. Al fin y al cabo, cómo podemos, si luego podemos contar con esa musa o cuánto acceso tenemos a esa musa. Entonces, los sujetos oían definiciones grabadas en audio.
se les ponía una prueba distractora, no sabían que luego había una prueba de memoria, pero para resumir, a un grupo se le manipuló a través de las instrucciones, obviamente, para que procesaran aquella información de una manera superficial, es decir, centrados en el tono de voz, si hablaba un hombre o una mujer, en el acento. Y al segundo grupo, a través de las instrucciones, se le hacía procesar de una manera semántica, basándose en el contenido de lo que allí se decía y de alguna manera ligándolo con representaciones personales para hacerlo afectivo, ¿no? Siempre que hacemos un procesamiento afectivo es más relevante para nosotros, como se puede entender. Y los resultados, claramente, el grupo 1, el que procesa superficialmente, recupera menos ítems, menos información de cada ítem y sobre todo tiene una sensación de no saber, tiene una sensación de me suena, familiaridad, pero no tiene certeza de saber. Y el grupo 2 recupera mucha más información y sobre todo tiene certeza de saber, porque tiene esa información vinculada a sus propias memorias, por decirlo así, recuperables. ¿Qué quiere decir esto también, sabiendo esto? Cada vez que nos veamos en una situación haciendo un procesamiento basado en características superficiales, ya sabemos que no nos vamos a enterar mucho de lo que allí pasa porque realmente estamos más centrados en nuestros esquemas previos. Así que no vamos a aprender mucho, ni vamos a mejorar, ni vamos a poder dar un salto cualitativo. Y por esto es importante otra vez estar activamente activo, reconocer cómo estoy afrontando cada relación, cada interacción, cada vez que puedo aprender algo, que es siempre. ¿Por qué creo tan importante todo esto que le he dedicado un poco de tiempo, quizás excesivo para algunos? Porque creo que parte del proceso creativo y meditativo, para que sea exitoso con el tiempo, requiere cierta flexibilidad, movimiento, deslizamiento, cierto control y descontrol sobre estas capas y niveles y representaciones, unas más conscientes, voluntarias, deliberadas y otras más inconscientes, automáticas, implícitas. Entonces llega un momento que tenemos que soltar un poco y saber flotar entre esas representaciones y ahí sí hacer focalizaciones más o menos nítidas sobre el objeto en el que estemos en cada caso. Por último, antes de pasar al siguiente paso, que creo que a partir de aquí ya todo va a ser más comprensible y de estas ideas un poco confusas que hemos dicho hasta ahora se van a ir ubicando, pero podemos decir antes de seguir que tanto la creatividad como la meditación tienen una faceta terapéutica, aunque no es la finalidad esencial de ninguna de ellas, y es fácil entender por qué. Sobre todo porque alejan la rumiación discursiva, ¿verdad? Y este yo discursivo, si desaparece, ya es un alivio de la mitad de nuestros problemas. Y además remueven, desconectan, desbloquean representaciones y musas profundas, como hemos visto. Y esto en sí mismo también es liberador. Entonces, como decíamos al principio, lo importante es ver la creatividad no tanto como un talento o como un don. O sea, obviamente hay genios, pero quien sea un genio ya no necesita entrenar, o al menos no necesita entrenar tanto, ¿no? Pero la idea es ver la creatividad no como un talento, sino como un modo de operar, una actitud. Entonces simplemente hay que ver cómo es ese modo de operar y aprenderlo, ¿verdad? ¿Y cómo opera la creatividad? Pues podemos ver que opera en 4 fases, siguiendo a Goleman y otros autores modernos. Y podemos establecer un paralelismo con la meditación también en esta fase, ahora vamos a ver. Y estas fases, como siempre, son lineales, pero luego son recursivas, es decir, realmente no acaban nunca, es una espiral ascendente que no acaba nunca. Voy a enumerar brevemente las fases, porque a continuación vamos a ver las características que deberíamos intentar establecer en nosotros como estrategias, ¿no? Si queremos ser creativos y queremos ser buenos meditadores. Entonces esas características, algunas tendrán más o menos peso en estas distintas fases que vamos a ver ahora. Fase 1 podemos llamar fase de preparación, en la que se requiere reunir todo tipo de datos, adquirir habilidades cognitivas o procedimentales del cuerpo de manera repetitiva, deliberada. Podemos llamar también fase de nutrición, hasta de adquisición de mérito. Sí o sí, esta fase requiere disciplina, requiere horario de estudio, de trabajo, rutinas de trabajo. Y obviamente es difícil de hacer, ¿no? A las personas nos cuesta mucho hacer esto si no hay una verdadera vocación, si no hay una aspiración.
Donde hay vocación y hay emoción, normalmente no hay dificultad, ¿verdad? Pero donde no hay vocación verdadera y no hay emoción, entonces todo nos cuesta. Y si nos cuesta, no vamos a ser exitosos en nada, realmente. Si queremos tocar la guitarra, pues nos van a doler los dedos, la espalda. Si queremos meditar, pues también te va a doler la rodilla o el tobillo. Si quieres estudiar, vas a tener que desarrollar muchas estrategias cognitivas, estar muchas horas. Es decir, que todo lo que hagamos puede acarrear ciertas dificultades, pero no son dificultades si tenemos ahí una verdadera aspiración y una verdadera motivación. Si no, simplemente no vamos a emprender la tarea. Cuando nos duelan los dedos, soltaremos la guitarra. Pero no son estrategias exitosas para la vida esas, ¿no? Después de la fase 1 viene la fase 2. En esta fase 2, y por eso invertí tanto tiempo en la primera parte, en esta fase 2 se producirán determinados eventos críticos. Y eventos críticos quiero decir cambios en ciertas conexiones cerebrales, cambios emocionales, cambios estructurales, hasta cambios de estado de ánimo, ¿verdad? Como sucede con la meditación. Pero esta fase 2 también se puede llamar proceso de incubación o proceso de interiorización. Interiorización en el sentido, por ejemplo, que decíamos antes de la actividad motora de tocar la guitarra. Al principio requiere mucho esfuerzo y con el tiempo, después de miles de repeticiones, áreas motoras se encargarán de ese procesamiento y entonces tu atención podrá ir a otras representaciones de memoria, emocionales, si quieres que aquello tenga alguna emoción, al campo semántico, si estás haciendo una canción con palabras, es decir, que la cosa se puede ir complicando, obviamente. Pero en cualquier caso, es necesario estos paseos, porque en cualquier ámbito que queremos ser creativos, las cosas no ocurren en el aire, ni los aprendizajes ni las acciones, ¿no? Sino en el cuerpo. Entonces, siempre vamos a requerir ese trabajo del cuerpo, sea para lo que sea la actividad. Y si son estrategias más cognitivas, pues vamos a requerir mucho entrenamiento en esas estrategias, mucha lectura, mucho pensamiento, aprender a pensar de diversas maneras, ¿verdad? Y en esta fase 2 es esencial la tolerancia a la frustración también, porque si usted toca la trompeta, pues va a tocar durante mucho tiempo desde que suene algo coherente, ¿no? O también si empieza a meditar, cuando lleve meditando muchos años, se dará cuenta de que no sabía lo que creía que sabía, como con un instrumento o con cualquier actividad en el fondo, ¿no? Cuanto uno más sabe, más se da cuenta de lo que le falta por saber o de lo poco que sabía cuando creía que sabía antes. Entonces, en esta fase es importante, como decimos, la tolerancia a la frustración, pero no existe tal frustración si tú estás realmente fluyendo en un proceso que es mayor y de más envergadura de lo que está pasando en estas circunstancias. En estas circunstancias estamos aprendiendo solo, encaminados a un proceso en el que fluimos, ¿no? Y por eso es importante también en esta fase tener eso que se llama la demora de las recompensas. No hay que estar pensando en las recompensas ni cosificado en las recompensas, sino fluyendo en el proceso. Para empezar, no sabemos cuál es la recompensa, ni cuándo va a llegar. Es como si nos embarcamos con Colón en el barco, ni sabemos cuándo vamos a llegar, ni a dónde exactamente. Pero claro, hay fase 1 y fase 2, tampoco Colón va en cualquier dirección, ¿no? Hay un entrenamiento y un conocimiento para poder desarrollar estas tareas. Cuando la fase 1 y la fase 2, que también podemos incluir ahí el estudio de cualquier cosa, llegan a un determinado nivel, entonces que puede producirse la fase 3, que es lo que todos queremos, el insight, la experiencia, la iluminación, el trance, la experiencia creativa, llamémosle como queramos. Y ahí es donde decía que se requiere cierto abandono de esos procesos controlados, conscientes, explícitos, deliberados. Hay que soltar un poco, como la metáfora de soltar para flotar en el mar. Ahí hay que soltarse un poco y dejar que esas otras representaciones más inconscientes fluyan. Esto es difícil para muchas personas porque requiere riesgo, requiere entrar en territorio desconocido, soltar las barreras, los límites que uno tiene. Hay muchos niveles, como siempre, para hacer esto, ¿no? Cada uno en función de en qué nivel estamos. Pero es fundamental esa capacidad o esa sensación de poder soltar el control. Lo cual no quiere decir soltar el control y hacer lo primero que me apetece. Es soltar el control una vez que hay determinadas estrategias incorporadas, como hemos visto en la fase 1 o fase 2. Y entonces ahí sí que puede venir la experiencia mística, creativa o la que fuere. Y otra cosa muy importante, esta experiencia subjetiva en sí, la experiencia creativa, mística, insight, X, no es el acto creativo. Como hemos visto en la definición,
sino que eso hay que traducirlo en una acción, en una cosa que tenga un valor de uso, un valor trascendente. No vale con que yo diga mi estado es tal o soy muy creativo. Tiene que tener un valor de uso que solvente un problema. Y esto es muy importante porque la mayoría de las veces no encontramos soluciones a los problemas porque no están bien definidos los problemas. Decía Gregorio Marañón que lo que no se busca no se encuentra, ¿verdad? En el sentido que las soluciones ya están ahí. Como decíamos antes de la creatividad, es quitar lo que sobra para que surja. La creatividad ya está ahí, la verdad última ya está ahí. Pero nuestros oscurecimientos no nos dejan verlo. Por ejemplo, la gravedad ya estaba ahí, las manzanas se caían. Hace falta que venga Newton, acomode determinados esquemas y dé un salto cualitativo. Obviamente no todos somos Newton y tenemos ideas geniales. Pero en el fondo sí, creo que todos tenemos ideas geniales, pero las descartamos antes de tiempo casi siempre, porque pensamos que son tonterías. Y no sé quién dijo, todas las ideas geniales, casi todas las ideas creativas y geniales, parecen tonterías o parecen estupideces hasta que alguien las lleva a cabo. O parecen sueños, ¿no? De eso, muchas ideas originales y creativas aparecen como sueño, como imaginación. Pero esto tiene mucha importancia porque realmente no existe nada materializado si antes no ha habido una idea de ese algo, una idea, una aspiración y un proyecto. No hay nada real si antes no ha habido la idea de eso. Así que esto lo podemos aplicar a nosotros. Lo que pasa es que hay que perfilar muy bien la idea y luego saber los pasos que hay que dar hasta conseguirla. Lo demás es un poco elucubración infantil, ¿no? Está al son de los caprichos. Ahora me apetece esto, ahora lo otro. Y cuando vemos que todos los procesos exitosos requieren ese esfuerzo. Y después de la fase 3, que es la experiencia que todos buscamos, es necesario una fase 4, también muy importante y que en muchos casos se olvida. Esta fase 4 conclusiva vuelve a requerir procesos conscientes, controlados, deliberados. Esfuerzo cognitivo por nuestra parte. Porque son necesarios procesos de elección y de integración, al igual que en la meditación. Si uno no elige bien, en el sentido de reconocer bien la experiencia, y la integra bien, entonces las experiencias por sí mismas valen para poco, transforman poco y actualizan poco a la persona. De hecho, experiencias cumbres, místicas, tienen muchas personas y hay muchas maneras de provocarlas. Lo que no tantas personas son capaces de extraer es la enseñanza de lo que haya ocurrido y actualizar eso para que su vida tenga un valor nuevo, porque si no, no vale de nada. Entonces, como vemos, el creador surge en la creación, en el sentido de cuáles son las notas de la melodía, el motivo que yo defino como creativo. O a veces esta sanción que se hace en la fase 4 de proceso de deliberación y de elección. ¿Cuál es el trazo creativo? ¿Cuáles son las notas creativas? ¿Cuál es el evento que hemos catalogado de creativo? ¿O cuál es el significado de la experiencia que apareció en la fase 3? Como digo, a veces esta fase 4 es distinta al cabo del tiempo. Lo que ahora parece creativo, dentro de unos años no. O distintas voces sociales le dan distinta sanción. A uno le parece creativo y al otro no. Pero eso nos importa menos, como dijimos antes, ¿no? Lo esencial es que tiene que haber un caldo de cultivo para que haya la experiencia creativa, la experiencia de iluminación, la experiencia de insight, la experiencia de comprensión. Tiene que haber un caldo de cultivo, no se produce la nada. Tanto personalmente, ¿cuántos millones de horas tocó un genio como Paco de Lucía? ¿O cuántas horas estaba al piano Beethoven? Y esos son genios. Entonces, personas ordinarias como nosotros, para hacer cualquier cosa, necesitamos estar millones de horas haciéndola. Y esto es lo que quiero destacar. No son... tengo muchos compañeros como que no, la gente cuando ve a veces a los músicos le dice, no, pero tú tienes mucha suerte porque tú coges el piano y, ¿no? y tocas y cantas como si aquello fuera no sé, algo que le ha tocado en la tómbola. Nadie ve los millones de horas que ese tío ha tocado el piano, ¿no? Tengo un compañero músico, productor, compositor, un genio total, que cuando le preguntan ¿cuánto tiempo lleva usted preparando este proyecto? Siempre dice, desde que nací. Y realmente es así. Él es una persona también muy introspectiva y que ama lo que hace. Entonces es muy consciente que todo lo que él hace, lo que come, a quién ama, cuando duerme, con qué sueña, lo que lee, todo está constantemente volcado en su tarea. Entonces cuando emprende una tarea, una canción, una producción, lo que sea, toda su vida y todo su bagaje está ahí. Hace falta ese caldo de cultivo para que le surjan las ideas creativas. O a nivel social también. Hace falta a Marx o a Hegel antes de Lacan.
O por eso a veces también en un mismo contexto cultural, dos personas, ahora es más difícil con la tecnología, pero en otros tiempos dos personas que no tienen contacto entre sí, en el mismo tiempo histórico descubren lo mismo o piensan la misma teoría, porque en el fondo están en el mismo caldo de cultivo, han leído las mismas referencias y están pensando sobre los mismos aspectos. En cualquier caso, la valoración que se hace en fase 4 de lo que ha ocurrido en la fase 3, la valoración exige conocimiento, de alguna manera, ¿no? Si queremos captar el duende en una interpretación flamenca, difícilmente lo vamos a hacer si no sabemos distinguir entre una soleá y una seguirilla, ¿no? O entre los 20 tipos de soleá o más que hay. Entonces, si no tenemos el conocimiento, no podemos reconocer lo que tiene valor, y esto es muy importante. Muy bien, y para acabar vamos a ver algunas características comunes que tienen el logro de ambos procesos y que por otra parte son características o estrategias entrenables poco a poco. Y son características que suelen tener las personas autorrealizadas, las personas creadoras, pero que, como decíamos antes, no son solo creaciones hacia afuera, sino que traen un valor de plenitud, de significación para su propia vida. La primera característica es, como decíamos antes, la tolerancia a la divergencia, a la incertidumbre, a la ambigüedad, al caos. Para esto tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, mucho más allá de las expectativas comunes que solemos tener de las cosas. Hacer todos los límites de todas nuestras categorías dúctiles, maleables, no ser rígido, ser capaz, como decíamos antes, de sostener varias ideas sin fundirse en ellas. Incluso practicar pensamiento vertical o estrategias cognitivas avanzadas. Hay mucha literatura para aprender estas cosas. Y es necesario, en este caso, cierta capacidad de ensoñación, ¿no? Como se dice a veces de los artistas. Y eso requiere salir de la zona de confort, salir de los esquemas en los que normalmente habitamos. Incluso muchas veces forzar el cambio de esos esquemas, ¿no? Si queremos resultados nuevos, no podemos seguir con los mismos esquemas o haciendo las mismas cosas, ¿no? Si hacemos la misma receta, que es lo que la gente suele querer, dame una receta para conseguir este logro, entonces las recetas son de cosas del pasado y muchas veces no están actualizadas, ¿no? O no coinciden justo con el sabor que a ti te hace falta. Lo importante es entonces no estar apegado a ninguna estructura, sino muchas veces forzar el cambio. O sea, para ser una mariposa hay que salir del capullo, o para madurar en cualquier aspecto hay que dejar de ser lo que ser, ¿no? O para irse a vivir allí tengo que abandonar este lugar. Y hacer eso con todas nuestras representaciones, con todas las cosas que nos atan. ¿Por qué pienso estas cosas que pienso? ¿Por qué entrego mi vida a determinadas representaciones? ¿Qué pasa con este pensamiento si doy la vuelta? ¿Qué implica? Ser un poco más vigilante de las cosas que nosotros mismos creemos como normales. Porque normalmente lo que pensamos que es normal o es sentido común o las cosas que deben ser o que son naturales, no son naturales, es una construcción interesada y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que esos prejuicios se convierten en los principales inhibidores de nuestra acción, porque no nos dejan ver, no nos dejan aprender lo que está pasando y nosotros solo queremos validar los 4 prejuicios que ya tenemos. Entonces, el primer punto importante, si queremos ser creativos, avanzar y ser progresivamente mejores meditadores, es romper esos esquemas en la medida de lo posible. El punto número 2 es tener entusiasmo, pasión, una intención, una aspiración, una motivación, una metamotivación mejor. Es decir, cuanto menos egoica sea esa motivación, mejor. Y cuanto más trascendente, más combustible tendrá, más fuego tendrá para el camino. Hay muchos ejemplos, pero en cualquier caso tiene que haber algo superior al yo, a lo que el yo se somete, a lo que el yo se entrega. En el camino espiritual puede ser la triple joya. Para muchas personas, por ejemplo, piensan en personas como Gandhi o Mandela, estos conceptos superiores a ellos mismos pueden ser el bien, la justicia, la belleza, la igualdad, o piensan en gente como Ramón y Cajal. Ellos están invertidos en un proceso que les excede a ellos, ¿no? O Einstein en su oficina de patentes, no está haciendo aquello para que le den ningún premio, ¿no? Lo está haciendo porque es su pasión y está totalmente volcado ahí. Obviamente son ejemplos un poco exagerados esto, pero ocurre todos los días. Las personas, vamos, todos nosotros, todas las personas a nuestro alrededor, hacen verdaderos esfuerzos por aprender las cosas que quieren aprender. Bailar, tocar la guitarra, nadar, estudiar. O sea, como que dedicamos mucho esfuerzo
Y cuanto más entusiasmo, pasión y motivación no autorreferenciada, no egoica, más fácil es hacer esos esfuerzos, ¿no? Como decíamos antes, donde hay vocación y hay emoción, realmente no hay esfuerzo. Y además vocación y emoción son antídotos a la distracción, que como sabemos es el principal obstáculo. Para las dos cosas, tanto para hacer tanto meditación como para la creatividad, ¿no? La distracción es el principal obstáculo. Otra cosa que me viene a la mente ahora es, por ejemplo, en el mundo flamenco hay mucho respeto al linaje, a los maestros. Muchas veces hasta antes de tocar se dice, vamos a escuchar a los maestros, como si fuese una oración al linaje. Quiere decir que lo que están haciendo no es solo ese sujeto que toca ahí, sino que hay algo, un legado, algo que merece mucho más respeto que el propio individuo, ¿no? Y a eso se entrega. Más allá de que haya un disco, más allá de que haya un concierto, él va a seguir tocando porque hay algo mayor a lo que se entrega. Y esto nos da pie al siguiente paso, que es estar inmerso en el proceso, invertido en el proceso y no cosificado en el resultado, como decíamos antes. No sabemos cuándo va a venir el resultado ni en qué consiste el resultado. Un poco como la iluminación, ¿no? Que realmente no sabemos lo que es, pero mucha gente va en su búsqueda. Esta actitud deberíamos de tomarla como dicen los ingleses, to play the guitar, es decir, con esa sensación de jugar. Piensan en un niño, en esa curiosidad infantil. Los niños siempre son curiosos y creativos. Algo pasa después entonces para inhibir esas cualidades, ¿no? Y cuando perdemos esa capacidad de asombro, por ejemplo, que tenemos de joven, o lo que se dice en el camino espiritual, la mente de principiante, perdemos esa inocencia precisamente cuando nos enfocamos más en el resultado de las acciones, en este yo controlado, pesado, que siempre quiere quedar bien. Entonces, cuando te enfocas en el resultado de las acciones, en el qué dirán o en las consecuencias, es imposible que estés fluyendo en el proceso, que estés totalmente centrado, totalmente relajado en lo que estás haciendo. Esto se ve mucho también, por ejemplo, cuando vamos a grabar. Un músico excepcional que lo que tiene que tocar es sencillo, lo ha tocado 40 millones de veces, pero justo cuando vamos a grabar, cuando el miedo al rec, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo al rec aparece justo ese yo preocupado por el resultado. Es la grabación, se va a quedar, ¿qué va a pensar fulanito cuando lo oiga? No sé cuánto. Entonces ese proceso, si aparecen esas representaciones, uno no puede estar libre para fluir, para fascinarse en lo que esté haciendo, perderse. Y en ese perderse puede aparecer el siguiente punto, que es esto que se llama cuando alguien está en su salsa, en su flow, que podemos resumir en que realmente no hay meditador cuando uno está meditando del todo, cuando uno está meditando bien, y tampoco hay creador cuando uno... Es más bien un canal, ¿no? Como dicen muchos creadores. El momento preciso de ese insight, de esa experiencia, en ambos procesos, nadie lo controla del todo. Tú tampoco puedes decirle a Picasso, pinta ahora el Guernica, o como mucha gente le dice eso al cantao, canta ahora, una soleá maravillosa. Como que eso no se produce así. Hace falta muchas causas y condiciones, un estado concreto para que esas redes que decíamos antes fluyan, por eso muchos experiencias en el mundo del flamenco se producen a una determinada hora, cuando la gente está cansada, cuando hay un grupo de gente precisamente que son el grupo que tiene conocimiento y ha hecho mucha fase 1 y fase 2, porque si uno no ha hecho fase 1 y fase 2, su propia presencia no va a generar las condiciones para que venga esa fase 3. Entonces, ¿cómo podemos facilitar emprender tareas en las que entremos en ese proceso de fluir, de flow? Para lo cual es necesario antes haber tenido mucha disciplina. Si no, no se puede entrar así de repente. Haciendo lo que nos gusta, solo podemos dedicarnos de esa manera al proceso, haciendo lo que nos gusta de una manera significativa. Y obviamente en la vida no podemos hacer siempre lo que nos gusta, esto es una pretensión muy infantil. Se trata entonces de hacer con gusto lo que nos toca hacer. Como se dice en el camino espiritual, se trata de aprender a que te guste lo virtuoso. ¿Y cómo se puede hacer eso en el día a día? Vinculando toda actividad que hagamos con nuestra pasión, con nuestra motivación trascendente. Y esto nos lleva al siguiente punto. Solo desde este estado de cosas puede haber esta actitud de gozo, de dicha, de disfrute aquí y ahora. Hay como una renuncia al pasado y al futuro, ¿verdad? Y entonces solo estamos en ese proceso y ahí es donde puede surgir desde distintos niveles de trascendencia, desde una fascinación total
que es lo que le pasa a muchos niños, ¿no?, cuando se embelesan, hasta olvido de sí, olvido del cuerpo, olvido del espacio-tiempo, olvido de la cultura, trascendencia del ego, del yo, de las claridades, y así hasta donde cada uno pueda llegar. Desde una resonancia sensorial hasta un insight cognitivo muy profundo. La característica 6 es aprovechar las dificultades como oportunidades. Desde este punto de vista, o las personas que triunfan creativamente, no que triunfan socialmente, sino que triunfan en el modo de estar ellos en su propia vida, ven las dificultades simplemente como retos. De hecho, muchas veces un trauma, una experiencia negativa, nos azota de tal manera, ¿no?, como que se cae toda nuestra seguridad sobre el mundo y nos deja apreciar el mundo de una manera nueva. Entonces, de hecho, a veces las personas creativas generan de alguna manera dificultades en su vida, pero realmente para ellos no son dificultades, sino que son caldo de cultivo de donde extraen nutrientes, por decirlo así. En mi perspectiva, nunca existe el no puede ser. En todo caso, existe el aún no sé hacerlo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que para tener estas estrategias de vida hay que tener una automotivación. Esto es muy difícil de hacer si las motivaciones son extrínsecas o las motivaciones son qué dirá no sé quién o el premio de no sé quién. La motivación tiene que ser interna y lo más trascendente posible. El punto número 8 es que no hay fracaso como tal. El fracaso en todo caso conduce a la resiliencia, tiene que ver con lo que decíamos hace poco. Entonces cuando se fracasa, realmente se aprende cómo no hay que hacer la cosa. Nunca existe el yo lo he hecho mal, sino que existe el aún no he empleado el método correcto. Se trata simplemente de aprender el método y aplicarlo. Nada es difícil, ¿no? Como dice Shantideva, todo es cuestión de práctica. Famoso ejemplo que se le atribuye a un premio Nobel, pero imagino que se le puede atribuir a cualquiera. ¿Cuántas veces fracasa en su experimentación? Y dice el señor, pues el 90% de los experimentos son un fracaso, no tengo el resultado esperado. Entonces el otro le dice, entonces usted estará frustrado. Y dice, no, porque en cada fracaso precisamente aprendo cómo no es. Entonces esta es otra estrategia esencial para nuestra vida. Lo importante en este caso es la experimentación más que los resultados. Los resultados solamente es un nuevo estado de cosas para otra experimentación. Deberíamos adoptar aquí la actitud de los músicos de jazz, ¿verdad? Que siempre arriesgan mucho, incluso aunque se vayan a equivocar, pero no existe el error como tal. El error simplemente te puede dar una idea creativa aún mayor que no se te había ocurrido antes. De hecho, cuántos descubrimientos o cuántas nuevas ideas como modo de ver algo vienen por un error. Que si le ocurre a una persona que no ha hecho fase 1, fase 2 o fase 4, o sea, si no tiene conocimiento, no puede rescatar nada de ese error, ¿verdad? Entonces esto es muy importante también. Estas personas siempre están trabajando fase 1, 2 y 4, y la fase 3, o el éxtasis, la experiencia, el descubrimiento, aparece, cuando se dan las causas y condiciones que tenemos que trabajar constantemente en la fase 1, 2 y 4. El siguiente punto, que creo que es muy importante, y también en el camino espiritual, es la consecuencia o responsabilidad sobre los propios actos. Es decir, hacerse consciente de algo también debería ser hacerse responsable. Y en definitiva, esta es la única manera de ejercer la libertad realmente. Pero bueno, para hacer esto es importante ser honesto y auténtico con uno mismo. Si te das cuenta de algo, o te haces responsable o caes en la hipocresía. Y la hipocresía normalmente te va a llevar al desprecio de otro, motivado por el autodesprecio de haber adoptado la actitud hipócrita, y al desinterés, a la indiferencia, que en definitiva sabemos que es un síntoma de la ignorancia. Entonces, a un nivel práctico, por ejemplo, deberíamos ser muy autocríticos y muy indulgentes con los demás, como son los genios realmente, o las personas más grandes que yo he conocido. Pero las personas ordinarias solemos ser al revés, ¿verdad? Muy críticos con los demás y demasiado indulgentes con nosotros. Para acabar, dos últimos puntos. El punto número 10 es que no hay lugar para la espera o para el aburrimiento. Y esto es una gran diferencia entre las personas que van con esta actitud que hemos dicho antes, activa, de ser los dueños, de ser conscientes, de ser deliberadamente los dueños de su vida, y las otras personas que siempre van con una estrategia pasiva y que normalmente emprenden pocas cosas y normalmente se quejan mucho de todas las cosas.
En cualquier caso, la idea es que no hay lugar para el aburrimiento o para la espera o para adoptar estas actitudes pasivas. Siempre hay que estar aprendiendo, meditando, creando, y el tiempo pasa rápido. La vida no es eterna y hay mucho por aprender, por hacer. Así que nunca hay tiempo que perder. Hay una canción que dice que el hombre que mata el tiempo hace un suicidio. Montserrat Caballé decía que las horas muertas no deberían existir. Goethe, el poeta alemán, que no sé cómo se pronuncia, decía: el talento se educa en la calma y el temperamento se educa en la tempestad. Así que pase lo que pase, siempre tenemos que estar creciendo, ganando algo, o educando el talento o educando el carácter. Y por último, tanto las personas que son conscientes y que emplean bien las estrategias creativas, y por supuesto los grandes meditadores, necesitan tiempo para estar solos, tiempos de aislamiento. Esto es muy importante. Para inspirarse o para procesar o para incubar o para las experiencias, cada uno y cada tarea también requiere unos tiempos. Y también estas personas son conscientes de esos tiempos. Hay tiempos más productivos, tiempos de más sequía. Son personas que se ponen sus propios horarios, sus propias rutinas, que a veces por ahí pasan por excéntricos o por egocéntricos o raros, y esto es porque normalmente, obviamente, no tienen las motivaciones que tienen la mayoría de las personas. No tienen tanto peso o tanto apego a los dharmas mundanos normalmente, sino que tienen, como hemos visto antes, unas motivaciones un poco más trascendentes. Por lo tanto, muchas veces en el entorno directo o social pues no son comprendidos. También la historia del arte está llena de ejemplos de este tipo, ¿no? Desde Van Gogh o tantos literatos o tanta gente. Creo que era Pascal que decía: todos los problemas del hombre empiezan porque no es capaz de estar sentado en su habitación en una silla solo, callado. Rollo May, un psicólogo contemporáneo, dice: para ser creativos necesitamos ser capaces de usar nuestra soledad de forma constructiva. Antes que nada, debemos superar el miedo a estar solos. Y con esto hemos acabado las características comunes. Podemos citar, como es tan sabido, de qué manera la meditación en general va a tener beneficios en la creatividad. Pues claramente porque mejora la concentración, mejora la atención, mejora la lucidez y la claridad mental, así que vamos a poder planificar mejor la fase 1 y la fase 2 y sobre todo hacer las elecciones y la integración bien en la fase 4. Mejora el acceso a las redes de memoria, como hemos visto, donde están las musas, y con el tiempo neutraliza ambiciones mundanas, libera del aferramiento y permite obtener otros logros. Así que espero que estemos un poco de acuerdo en que meditar y ser creativo, en definitiva, depende de nosotros, no depende de nadie más. Como que aquí está todo el potencial, toda la voluntad, todo este cerebro. ¿Qué necesitamos entonces para ser un poco más exitosos en los procesos? Pues primero, redescubrir o reconectar con nuestra pasión esencial, con nuestra motivación, con nuestra aspiración, con nuestra inspiración. ¿Por qué cosas realmente nos merece la pena vivir? La vida no dura tanto, hay que encontrar esa fascinación. Y no es tan difícil porque todo es fascinante si lo miramos bien. Así que hay que despertar un poco más hacia tantas cosas hermosas que nos estamos perdiendo. Y una pista que sabemos es que si la motivación es muy egocéntrica, no va a tener mucho recorrido, ni en el camino espiritual ni en el camino creativo. Y cuanto más trascendente sea esa motivación, entonces más fuego y más combustible habrá. Lo segundo que necesitamos es disciplina, sí o sí. La disciplina es más importante que el talento para cualquier cosa en la vida. Esta disciplina debería ser no referenciada al ego y tampoco estar cosificada a los resultados, ¿verdad? Para eso necesitamos justamente encontrar la pasión. Y ahí entonces fluir con entusiasmo, con dedicación, sin tiempo, fluir en la generación de causas y condiciones. Podemos decir, plantar semillas blancas. Y tercero, para mantener esto, entrenamiento mental, control de la atención y meditación. Decía Shantideva algo así respecto a la introspección vigilante, respecto a estar siempre vigilante de nosotros mismos. Quien quiera mantener sus entrenamientos, quien quiera mantener sus adiestramientos, deberá mantener la introspección vigilante siempre. Deberá estar atento a su mente, porque si no será imposible que mantenga sus adiestramientos. Y para concluir,
yo creo que es la introspección natural del hombre la que lleva a esas preguntas de qué soy o qué es la realidad, la que lleva a este proceso inacabable de meditación y de creatividad, o viceversa, como fruto de este proceso imposible de detener de meditación y creatividad, surgen estas preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿No? Entonces, a lo largo de la historia, el hombre se ha dado 1000 tipos de respuestas, 1000 tipos de construcciones creativas para dar respuestas a estas preguntas, ¿no? Porque realmente la falta de sentido de la vida, creo yo, que es la tensión esencial de donde nacen estos dos movimientos. Esas preguntas siguen vigentes un poco. ¿Qué es lo que hace hombre al hombre? ¿Qué cosas le quitan sus miedos, sus traumas, o en qué confía? ¿No? Y aún a día de hoy las respuestas no están muy claras, ¿no? Un denominador común de casi todas las tradiciones es que hay que trascender el cuerpo y hay que trascender la condición de individuos separados. Aunque estas cosas son a veces difíciles de entender porque solo hasta que no se experimenta algo no se tiene verdadera confianza en ello. Pero bueno, hemos visto que ya está sucediendo la meditación y la creatividad. Así que se trata entonces de dejar de ser tan creativos en hacerle caso al ego o en inventarnos falsos lugares de confort o en inventarnos historias del pasado o del futuro y utilizar todo lo que tenemos, aprender a ser creativo con nosotros mismos, en las relaciones, en el trabajo, en el ocio, con la espiritualidad, con el mundo, con el universo, entrenarnos progresivamente, eligiendo instante a instante mejores motivaciones, mejores objetivos, mejores aspiraciones, mejores valores, un poco más iluminadas por una sabiduría un poco más adulta cada vez, donde seamos el meditador, el creador y a la vez seamos el resultado, el objeto creado por esa meditación, en pos de la mejor versión de nosotros mismos. Para ser, como decíamos al principio, no solo más felices y más efectivos, sino también más humanos, más plenos, más sinceros, más sanos, en definitiva, para beneficio nuestro y beneficio de todos los seres. Y con esto he acabado por hoy. De nuevo agradecer a Lama Rinchen y a Virgilia su amabilidad. Y para concluir, como me he pasado un poco del tiempo, dejo que hagan creativamente la meditación que ustedes estimen conveniente y recitamos para acabar la página 13 si me queréis acompañar la dedicación de mérito. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Y muchas gracias.